Hablemos de trata de personas. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad tenemos un tema que mucho nos debe de preocupar e interesar a todos los mexicanos, y es el tema relativo a la trata de personas. Y para hablar de ese tema hemos invitado a un especialista en el tema, que es Gabriela Saavedra. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Rafael, muchas Ella es gracias. licenciada en Derecho, es maestra con especialización en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en Función Pública y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, e igualmente cuenta con la especialidad en Educación para la Paz por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es, entre otras cosas, miembro de la World Society of Victimology y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y, desde luego, especialista en atención a víctimas de trata de personas. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Rafael. Gabriela, para entrar en materia y contextualizar este tema que a últimas fechas se ha hablado mucho de él, y estoy cierto que se ha hablado mucho de él porque empieza a ser o ya es un problema serio que a todos nos debe preocupar y ocupar, sobre todo a quien tiene en sus manos pues, el diseñar políticas públicas, el generar proyectos legislativos que puedan atender este problema, que es el de trata de personas. Pero ¿qué es la trata de personas? Como fenómeno, como delito, ¿qué es la trata de personas? Bueno, como fenómeno, un concepto general que puedo decirte es la explotación, la esclavitud del siglo XXI. Es la forma en que un ser humano es cosificado por un grupo delincuencial. ¿Es qué? Cosificado, es vuelto una cosa. A través de la cosificado de cosa. Así es, a través de la cual tiene un valor principalmente monetario y va a generar una ganancia a este grupo delincuencial, por el cual va a ser visto como un objeto que va a ser explotado de diferentes maneras, a través de la vía sexual, laboral, para la extracción de órganos, para la servidumbre. En el concepto jurídico que está establecido por el marco jurídico internacional, nos dice que la trata de personas es el mecanismo a través del cual se capta, se traslada, se transporta, se acoge y se recibe a una persona a través del uso de la violencia, de la coacción, de algún medio comisivo, para que esta persona sea explotada a través de diferentes finalidades como la sexual, la laboral y la extracción de órganos. Y en esta misma línea va el concepto que nos da el tipo penal de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que fue aprobada en nuestro país hace tiempo. ¿De qué fecha es la ley? Del 2007. 2007, o sea, relativamente reciente. Así es. Gabriela, ¿este fenómeno es el que se conocía también o se conoció como trata de blancas? Sí, el concepto... Pero hay referido a mujeres, ¿no? El concepto de trata de personas todavía hasta este momento se relaciona con el concepto de trata de blancas, que es un concepto que se acuñó el siglo pasado y que es la forma en que se le denominó a un fenómeno que contribuía a la venta de mujeres europeas hacia países asiáticos como esclavas sexuales o para venta para matrimonios. Entonces recordemos que en ese momento histórico la mujer de piel blanca pues era considerada una persona con derechos, un sujeto con derechos, que no así lo era la persona de piel oscura o piel negra. Por lo tanto, indignó... O sea, las mujeres de raza negra no eran, sí eran sujeto de trata, o sí podían ser sujeto de trata, podían y no ser las esclavos. blancas. Entonces, cuando se empieza a ver que son las mujeres de piel blanca las que están siendo víctimas de este fenómeno, se le denomina trata de blancas, porque era indignante que la venta estuviera hacia mujeres de piel blanca. Por eso es un término que ya no está utilizado, que ya no se acuña para poder hablar del fenómeno en primera, porque es un término que por sí solo pues delimita
toda la variedad del fenómeno, toda la diversidad que podemos encontrar toda vez que la trata de personas... delimita y discrimina, ¿no? Además. Discrimina, así es. Y no nada más es hacia mujeres, sino tenemos que en este fenómeno criminal pues vamos a encontrar hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, y de todas las clases sociales y de todas las razas que podemos haber en el mundo. ¿Cómo está avanzando, Gabriela, este fenómeno en el mundo y particularmente en México? Porque de pronto a lo mejor nos pudiese parecer poco posible que a nivel mundial se extienda un fenómeno de esta naturaleza, sobre todo ya cuando hay la posibilidad de tanta comunicación, la posibilidad de eventualmente a lo mejor de poder señalar a nivel mundial países, lugares, personas que se dedican a esto, y que de pronto ahora estemos viviendo este fenómeno o que nos estemos dando cuenta de la existencia de este fenómeno. Bueno, en realidad el fenómeno ha existido desde el propio desarrollo de la humanidad. Lo que sucede es que en estas últimas fechas se da una incidencia muy grande hacia empezar a hablar acerca del fenómeno y sobre todo empezar a tipificar y sancionar y por ende a perseguir este delito. No es un delito de moda o no es un delito que se haya dado en estos últimos momentos, sino que obviamente en la evolución propia de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, uno de los fenómenos criminales que empieza a salir a la luz, que se empieza a estudiar a partir del tema de la explotación sexual comercial infantil principalmente, es como entonces sale a la agenda pública en materia de discusión este tipo de problemáticas encaminadas hacia el tema de trata de personas. Ahora, se sabe que a nivel internacional los informes que nos están dando una serie de organismos internacionales nos dicen que la trata de personas está considerada hoy en día el tercer negocio ilícito con mayor ganancia en el mundo, únicamente rebasado por el tráfico de armas y por el tráfico de drogas. Pero inclusive el tercer negocio. El tercer negocio, pero la OIT en su informe del año pasado hace mención que ya inclusive se tiene la sospecha de que el fenómeno criminal de la trata de personas puede llegar a ocupar ya el segundo lugar rebasando al tráfico de drogas, porque inclusive las redes de delincuencia que hoy trafican con drogas, pues están utilizando estas mismas vías y estos mismos mecanismos que tienen para también utilizarlos hacia la trata de personas. Oye, Gabriela, ¿se identifica o se ha identificado ustedes que se dedican al estudio de este fenómeno, que se presenta en mayor o hay una mayor incidencia en países, digamos, poco democráticos o con poca apertura al mundo, donde de alguna manera se pueda cobijar más aquí a estos grupos delictivos o realmente? No, mira, la trata de personas, como en el común de la violencia, se tiende muchas veces a poner un perfil victimal hacia quienes pueden ser las personas o los países con mayor probabilidad de ser víctimas o con mayores factores para verse víctimas de este delito. La trata como una manifestación de violencia no distingue clases sociales, no distingue cultura, no distingue educación. Cualquier persona puede verse víctima de trata de personas y cualquier país puede ser un país de origen, un país de tránsito, un país de destino de la trata de personas, porque hay estas tres características en el fenómeno criminal de la trata de personas. Hay países que son principalmente de origen, que es de donde captan a las víctimas, hay países que principalmente son de traslado, son el país por donde pasan, y hay países de consumo directamente de la trata de personas. México es un país que cubre estas tres características, es un país que tiene la captación, el traslado y el consumo de la trata de personas. Entonces, lo que yo te puedo decir es que no hay países en los cuales se pueda relacionar específicamente que el tema de democracia o el tema de pobreza sea un punto vital y importante para poder señalar el tema de trata de personas. Oye, Gabriela, me llama la atención ahorita que comentabas que es un tipo de delito que no distingue grado cultural, grado de educación. Y me llama la atención porque yo podría pensar, a reserva de ahorita ir conociendo datos y características que tú nos des, que a lo mejor una persona ya con cierto grado cultural o cierto grado de educación eventualmente podrá ser amenazada para algo, pero a lo mejor en algún momento dado puede ya solicitar apoyo, auxilio, etcétera. ¿Cuáles son las características de las personas
que son objeto de la trata? Bueno, mira, Si es que podríamos caracterizarla de alguna manera. hay varias reflexiones que te puedo decir en relación a esta pregunta que me haces. Lo primero que te quiero comentar es que el delito de trata de personas, los criminales que están dentro de estas redes, de estos grupos de tratantes, no trabajan tanto con la circunstancia económica, sino con lo que trabajan son con los proyectos de vida de la persona, con estas aspiraciones del ser humano a crecer, a tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, no nada más trabajan con la circunstancia económica, porque una forma de poder enganchar a las víctimas es a través de propuestas de modelaje, que no tiene que ver tanto con una circunstancia de poder ganar mucho dinero, sino con esta idea del joven o de la niña joven. Que explota la expectativa de vida de la persona. Exacto, de poder encontrar un sueño, de poder alcanzar esa meta que ella tiene con todo lo que rodea ese sueño, ¿no? Una persona que probablemente puede tener un trabajo que le da una sostenibilidad económica más o menos suelta, pero que simplemente cuando se le ofrece una mejor calidad de vida, un mejor proyecto de vida, pues con mucha facilidad la persona puede aceptar o acceder. Otra forma también de enganchar es a través del Internet, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, hay personas de un estrato socioeconómico bajo que no tienen acceso ni siquiera a la computadora, ya menos al Internet. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos tenido casos de menores de edad o de adolescentes que son captadas a través del Internet y a través del enamoramiento, de propuestas de mejoras de vida, de modelaje, de ser artistas. Entonces, no necesariamente van encaminadas hacia un perfil específico en la víctima. Cualquier persona puede llegar a verse envuelta en una situación de trata de personas. Oye, Gabriela, mencionabas al principio del programa que los tratantes de personas es para diferentes objetos, digamos, para diferentes campos, ¿no? Sí, así es. Económicos, o no sé cómo determinarlos. Creo que a la gente que no estamos involucradas en el tema, la sola mención de la trata de personas es sobre el plano de trabajadoras sexuales. Entonces creo que ese es uno muy claro, ¿no? Sí. Es decir, tomar mujeres, eventualmente imagino que también hombres, para eventualmente llevarlos a un mercado de explotación sexual. Pero ¿en qué otros ámbitos han detectado también que se da la trata de personas? ¿Para que hagan qué? Bueno, mira, la misma investigación internacional ha derivado que la finalidad de la trata de personas no va vinculada únicamente hacia el tema de la explotación sexual. Hay otras formas también en las cuales se deriva esta finalidad de la explotación del ser humano, que es la laboral, ¿no? En México todavía no está documentado, pero a nivel internacional se sabe que es para la extracción de órganos. Aquí hay que tener cuidado. Tenemos un delito que es el propio delito de extracción de órganos, pero estamos hablando del captar, trasladar o transportar a través del engaño a una persona con la finalidad de extraerle su órgano. También a nivel internacional se habla de la servidumbre y de la esclavitud en sí, como su propia calidad. Dentro de la servidumbre, por ejemplo, podemos tener todas estas prácticas que a través de la religión se lleva a la gente, se capta a la gente y a través del engaño se le obliga a alguna actividad que puede ser sexual o laboral, ¿no? Entonces tenemos todas estas finalidades. En México específicamente, pues las que se están trabajando es la materia sexual, la laboral, y se está también desarrollando una serie de estrategias en materia de extracción de órganos. Claro, pues es un campo muy amplio de estudio y ahorita hablaremos, Gabriela, de cada una de ellas. Ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, sí, cómo no, que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que estamos con Gabriela Saavedra hablando del tema trata de personas y también le recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Antes de continuar la charla con Gabriela Saavedra,
Poner a su consideración la segunda edición del libro El Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico, coordinado por Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio. Es un libro que contiene más de 1000 voces respecto a muy diversos tópicos de las ciencias penales, y en ellos nos dan sus puntos de vista también una gran variedad de abogados del foro, académicos, investigadores, y así tenemos temas como la violencia intrafamiliar, el aborto, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigación científica del delito. Creo que es un libro muy interesante que nos sirve de referencia para conocer opiniones sobre tópicos penales de muy distinguidas personalidades. Si le interesa, llámenos, tenemos 5 para nuestros amigos televidentes y con gusto se lo haremos llegar. Y bueno, continuando con nuestra conversación, Gabriela, nos habías comentado en alguna parte de la sección que la trata de personas, bueno, pues es un delito que eventualmente trata a la persona para orientarla a diferentes objetivos de la actividad ilícita de estas personas. Nos referías a la sexual, la laboral, para extracción de órganos, de servidumbre. Me gustaría que pudiéramos abordar un poquito ellas para conocerlas, eventualmente ver si hay datos que nos hagan encender un foco rojo, que nos haga saber que estamos en presencia de algo así como posibles víctimas, o bien para denunciarlo y hacerlo saber. Creo que el sexual más o menos nos queda claro, pero ¿cómo opera el fenómeno? Evidentemente reclutan chicas, pueden ser también varones. Sí, también en el tema de la explotación sexual podemos encontrar dentro de las víctimas a personas del sexo ¿Cómo masculino. funciona esto? Incluso para trasladarlas de un país a otro, que eso me parece más complejo todavía. Bueno, es que hay todo un proceso de engaño, hay todo un proceso que se trabaja el enganchamiento, en el cual muchas veces, e inclusive te lo comento, en víctimas que han sido rescatadas, no han llegado al proceso propio de explotación, son en el proceso de captación o de traslado, a grado tal que la víctima inclusive no se distingue como víctima. O puede ser tan sutil el engaño que aún en la propia explotación la víctima no se siente víctima. Ella piensa que está trabajando para apoyar al enamorado, para apoyar a su esposo, para apoyar a su novio, ¿no? Que es la forma en que la enganchó a través del enamoramiento, ¿no? Y la trata de personas como un mecanismo que te comento, donde cosifica a la persona, en el cual la persona es una mercancía y que está dada a la oferta y a la demanda, tiene este proceso que se da en la oferta y la demanda, que es una serie de características por las cuales la demanda va solicitando en el tema de la explotación sexual o laboral o servidumbre. Entonces, en el tema de la explotación sexual, si la demanda en este momento está solicitando personas menores de edad entre 12 y 14 años, pues obviamente la búsqueda de captar a chiquitas pues va en la búsqueda de cubrir esa demanda. Y la captación, como dices, normalmente es por engaño. Es decir, por ejemplo, aquí podemos identificar esto de chicas y chicos que se les ofrece una carrera de modelaje, que hay que trasladarse a otro país, cuestiones de ese tipo, y ya llegando a ese país de destino es cuando se dan cuenta que fue un engaño. O en muchos casos, como tú dices, no se consideran víctimas y se empiezan a dedicar a eso. Puede darse que se dé este momento del desencanto y viene entonces el uso de la violencia o el uso de la amenaza, a través del cual le dicen que si ellos no hacen esa actividad sexual, laboral o para la cual va a ser uso esta persona de explotación, pues amenazan con hacerle ver que conocen a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, la rutina de ellos, que entonces quienes van a sufrir las consecuencias son ellos. Hay amenazas contra su vida de las personas, contra la vida de los familiares, hay golpes, hay una serie de laceraciones directamente a la persona, o a la persona se le engañó diciéndole que se le iba a llevar a Estados Unidos y cuando están allá o a traer a México le hacen ver que ellos tienen una deuda con el tratante que tienen que primero pagar para posteriormente ellos empezar a percibir su salario, pero que ellos tienen una deuda por el traslado, por la comida, por la alimentación, y entonces le dicen, bueno, mira, ahorita no te voy a pagar porque me debes esto, pero te voy a pagar 100 pesos o 150 pesos, que puedes utilizarlo aquí en la
tienda donde yo te voy a vender la mercancía. Y estas famosas tiendas de raya que pensaríamos que ya no existen, en este proceso existen, y a la víctima posteriormente se le empieza a pagar con droga o se le empieza a pagar con alcohol para meter a este círculo vicioso de mayor sometimiento para la víctima, donde ya la víctima deje de tener resistencia hacia este proceso de explotación. Entonces quedan prácticamente secuestrados, secuestradas en virtud de la amenaza. Así es. Ahora, Gabriela, tú que estudias el fenómeno, ahora me parece difícil creer, alguno o alguna podría denunciar esto, ¿no? O sea, creo claramente que todos aquellos que están amenazados, bueno, eso inhibe. Sí. Pero en todos los casos pasa, o sea, no hay alguien que de pronto puede escapar. Bueno, los casos que hoy están en denuncia han sido precisamente y principalmente por la denuncia ciudadana o por la denuncia directa de algunas víctimas que se escaparon o en su momento porque se logró detectar, identificar por algún agente migratorio, por algún policía que ya fue adiestrado, capacitado en reconocer este tipo de fenómenos criminales y que entonces pudieron hacer este rescate. Pero, como te comento, hay todo un proceso de enganchamiento. Sí, confían en el miedo de donde la persona. Aparte le hacen ver a la víctima que si está en el extranjero ella es una delincuente, le retienen los papeles, que no sabe hablar el idioma. Tú imagínate una mujer de Oaxaca, de una comunidad indígena de la sierra, que se ha llevado a Estados Unidos, donde no habla el español, no habla el inglés, donde le recogieron sus papeles. Si tú cuando vas a un país donde no hablas el idioma, cuando no conoces, te sientes vulnerable, te sientes como fuera del lugar, para dónde camino, a quién le pregunto, qué hago. Una persona que ha vivido en la amenaza, que le han quitado sus papeles, que le hacen ver que ella es la delincuente, que si ella denuncia ante las autoridades, la que se va a ir a la cárcel es a ella y que le van a quitar a los hijos, o le quitan a los hijos y a través de los hijos la amenazan. Es diferentes estas formas de violencia, la cual puede llegar, como te comento, hasta la sutileza, a grado tal que las víctimas pueden no sentirse víctimas, ¿no? He tenido la oportunidad de estar frente a personas víctimas de este delito que niegan en cualquier momento ellas haber estado en una situación de victimización. Miedo. No, porque ni siquiera se identifican, ellos ven al tratante como su novio. ¿Y ahí cuando identificas, Gabriela, cuándo ya es por una decisión propia de la persona? Que se quiere dedicar, por ejemplo, a ese tipo de actividades. Es todo un proceso de identificación y de detección en el cual tú vas a hacer una serie de preguntas, una encuesta, hay todo un protocolo a través de saber cómo hubo el proceso de enganchamiento, cómo fue el proceso de traslado, si hubo retención de documentos, cómo la persona se fue involucrando en la actividad, y ahí tú te vas dando cuenta si es una actividad de carácter voluntario o de una actividad forzada, porque esto es algo muy importante que tú estás diciendo, sobre todo en el tema de la explotación sexual. En el tema de la explotación sexual, pues también tenemos lo que se denomina o se conoce como prostitución. En nuestro país la prostitución no es un delito, no está considerada en el Código Penal como una conducta que se sancione como un delito. Por lo tanto, la prostitución o el sexo servicio está únicamente regida por una serie de parámetros que principalmente van a aspectos municipales que tienen que ver con licencia de salud, de revisión, etcétera. Pero una persona que decide voluntariamente dedicarse a la prostitución o al sexo servicio no es una víctima de trata. La diferencia va a ser cuando esta persona está en un proceso de explotación, es decir, está forzada a dar ese servicio sexual. No, y qué terrible que sea tan sutil que siendo víctimas no se identifiquen como víctimas, ¿no? Así es. En este rubro particular de trabajo sexual, Gabriela, ¿cómo estamos en nuestro país? ¿Es un fenómeno preocupante en este rubro particular? Bueno, yo creo que es más preocupante lo que te voy a decir. En nuestro país definitivamente todavía no hay un diagnóstico, todavía no hay forma en la que se pueda diagnosticar ninguna de las formas de trata de personas, todavía ninguna de las diferentes finalidades de la trata de personas, ni en explotación sexual, ni en explotación laboral, ni para extracción de órganos. ¿Por qué no hay diagnóstico? Como te comento, en 2007, en el 2007 se empezó a tipificar la trata de personas en México. En México la trata de personas no era un delito. En el mejor de los casos había algunas figuras
que podían homologarse a la conducta, como la figura del lenocinio, como la figura de corrupción de menores. En algunos casos, en materia laboral, ni siquiera eso, siempre se iba a un aspecto de carácter de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Y ni siquiera se veía como un delito. Esto significa que si en 2007 a la fecha apenas se fue considerada una conducta criminal, sí, pues es que la ley es de ese año, ¿no? Así es. Del 2007. Y a nivel estatal, Michoacán fue el primer estado a empezar a legislar en este tema. Michoacán, Coahuila, Chihuahua, ya de una manera más integral, porque ya consideró todos los elementos que se requieren para tipificar en el delito de trata de personas. Pero hasta la fecha todavía no tenemos una sola sentencia en el tema de trata de personas. No existe una sola sentencia. Si nos vamos al término de sentencia, si no hay ninguna, pues podríamos decir que no hay trata de personas en México. Si nos vamos por el número de averiguaciones previas a nivel federal, también debe ser pocas. No pasan de las 50, ¿no? Las averiguaciones previas. Tenemos todavía esta división a nivel federal, que está la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas, FEBINTRA, y está CIEDO, que conoce también de trata siempre y cuando sea materia de delincuencia organizada, y juntas las averiguaciones que llevan, yo creo que no llega a un número de 50 averiguaciones previas, las cuales, hasta donde yo tengo conocimiento, 4 o 5 han sido consignadas y están inclusive en un proceso todavía de ver si van por buen camino. En este sentido, pues si hablamos de que hay 50, no sé cuántas existan a nivel estatal, la problemática en sus dimensiones es mínima. Entonces, todavía no hay forma de diagnosticar, ni siquiera por los parámetros o por el marco jurídico que se ha venido estableciendo. Hay algunos estudios aislados que se han hecho en relación a formas de explotación individuales o aisladas. Por ejemplo, tenemos un estudio ya desde hace tiempo, la doctora Elena Saola, en el tema de la explotación sexual comercial infantil, que habla de algunos estados que son incidentes en este tema. Ahora, por ejemplo, Gabriel, una investigadora como tú, científica en el tema, ¿cómo se van llegando a información? O sea, ¿cómo vas teniendo datos de este fenómeno, por ejemplo, en México, si no hay alguna estadística oficial confiable? Bueno, pues al ser una de las primeras organizaciones que empezó a trabajar el tema de trata de personas, esto orientó a que mucho trabajo de las organizaciones civiles, porque hoy la sociedad civil en el tema está muy involucrado, ha hecho llegar todo este tipo de información a través de las diferentes líneas que trabajan, como la línea de migración, como la línea de los refugios, el área de atención a víctimas, el área también de violencia familiar. Todas estas organizaciones, y ahí se va obteniendo información, niños en situación de calle, todas estas informaciones que muchas veces se ven con otros ojos o se ven desde otro fenómeno, están siendo desglosadas y se está verificando, se está obteniendo información que está derivando en el tema de trata de personas. Oye, Gabriela, no hace mucho leí un artículo, mencioné la revista, pero la verdad es que no lo recuerdo, suelo ver varias de ellas, pero mencionaba que incluso México estaba desplazando, por ejemplo, a lugares como Tailandia, en cuestiones del denominado turismo sexual. Ahora, realmente ahí nos decían cifras ni se mencionaba algo en particular, pero... No podría yo confirmarte, ni negarte, ni afirmarte esa información. Una vez más comento, no hay un diagnóstico, no hay números. Yo no sé cómo puedan ir de calle en calle preguntando, ¿eres víctima de trata o no eres víctima de trata? ¿Cómo está? Es de entrada un tema que un investigador no puede hacer por sí solo. Es un tema que implica mucha seguridad, es un tema que implica mucho tipo de información y muchas vertientes, porque uno es el tema sexual, otro es el tema laboral, y en el tema laboral también tiene sus aristas. Sabemos y conocemos del tema sexual, tú ahorita me comentabas, y es el que más se está señalando, porque es el que más se ha estudiado, del que más se ha escrito. Oye, y para cerrar ahorita de esta vertiente de la cuestión sexual, por ejemplo, los que estudian este tema seriamente como tú, ¿se identifica o se acuña también el término turismo sexual? ¿O es un término que suele usar algún periodista o algo, pero también ubican esa vertiente?
Es de los distintos términos que se han utilizado al interior del tema de la explotación sexual comercial infantil, identificando principalmente a esta persona que tiene el interés de viajar con la finalidad de mantener una relación sexual. Con menores de edad. Así es, con menores de edad, que inclusive hace tiempo quisieron o postularon algunos legisladores tipificar el delito de turismo sexual y ponían en la conducta que aquel que viaje con la intención de mantener relaciones sexuales con un menor de edad. Realmente algo poco viable, porque pues a ti no te pueden detener en el aeropuerto, pues usted tiene cara de libidinoso, lo vamos a con detener. Esa intención, claro. A lo mejor viajaste con otra ya estando allá según las circunstancias. Es de entrada muy complicado. Oye, Gabriela, otro rubro de la trata de personas que me parece igualmente relevante es el que mencionas de la parte laboral. Y mencionas un poco lo que es el trabajo esclavo. Sí. Ahí también la promesa y el engaño es para, evidentemente, llevar a la persona a otro país a desarrollarse en un mercado laboral. Me imagino que en condiciones se les vende la idea muy propicias. ¿Y así es como los captan? Así es. Ahora, ¿y quién los contrata? Bueno, porque también no es Ampón el que hace todo este proceso, sino también quien los contrata. Claro, ¿no? Esto que tú dices es muy importante. Porque el trabajo sexual, puedo pensar en tugurios que de alguna manera también están involucrados en actividades ilícitas, más cuando también les venden drogas y todo esto. Pero aquí en principio, en cuestiones laborales, estamos pensando que van a trabajar a una empresa, a una fábrica, vaya, donde se supone que hay otros valores o hay otras premisas distintas a las de un centro nocturno o un tugurio u otra cosa, ¿no? Sí, no necesariamente. Podemos tener esta figura de la empresa formalmente, pero también podemos tener la de la pizca, sencillamente la de el patrón que los lleva a recoger el jitomate, ¿no? Y por los cuales les paga la jornada desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche y les paga la caja a 5 pesos y que en todo el día ellos recopilan una cantidad de 60, 70 pesos que muchas veces inclusive ni siquiera llega al salario mínimo, pero en la cual hay un proceso de explotación donde la persona no es libre, no puede retirarse, que esa es la diferencia entre una situación laboral y una explotación laboral. Aun cuando yo puedo sentir que lo que me están pagando no es lo propio resultado de mi producto laboral, pero cuando yo decido retirarme me dicen, bueno, pues adiós, que te vaya muy bien en la renuncia. En la explotación laboral no hay esta circunstancia. No te puedes ir, estás secuestrado. No te puedes ir, no, tú tienes una deuda conmigo. Y la amenaza sería ese mismo sentido respecto a tu familia, de que eres ilegal. Tú me debes, tienes que pagarme, yo te traje aquí a Estados Unidos y ahorita me debes el traslado, la comida, el pollero, todo el gasto. Y los tienen viviendo en circunstancias también infrahumanas. Y otra forma también de explotación laboral es la explotación doméstica que se tiene en las casas. Es la que denominas también de servidumbre, ¿no? Esa es otra figura que tenemos. La servidumbre no entendida como el servicio doméstico, sino la servidumbre como esta denominación que se hace del siervo, de los instrumentos internacionales, que recordemos que había dos figuras, el esclavo y el siervo. El esclavo era el que era propiedad totalmente del dueño, del patrón, y el siervo que comúnmente era una persona originaria del lugar de la conquista, que tenía cierta libertad deambulatoria y que comúnmente era la que servía en las casas del patrón. Por eso hasta la fecha al servicio que ayuda en la casa se le llama servidumbre, porque era el que servía en la hacienda del hacendado. Y hasta la fecha una palabra tan discriminatoria se sigue utilizando. Entonces, el trabajo doméstico está más bien en la explotación laboral y la podemos encontrar en esta figura que es muy clásico y que lo oímos comúnmente, ando buscando una niña indígena, ¿no? Y niña para que no sea amañada, ¿no? Para que me venga a ayudar en el quehacer, y que muchas veces no la vemos como un trabajo, una persona que está trabajando, la cual tiene derecho a todas estas prestaciones laborales a las cuales se le da, y que están literalmente en este proceso de esclavitud donde inclusive no pueden salir de las casas, se les niega el derecho a comunicarse, se les cobra, la persona les quiere cobrar el traslado, una serie de factores que pueden caer en situación de trata de personas. Ahí podemos tener una explotación laboral donde no necesariamente hay toda una figura, una empresa grande, y que ahí se está dando un proceso de explotación. Individual. Así es. Oye, y en esto del trabajo esclavo, que nos refieres a trabajos en la pizca, en fábricas, en condiciones, comentamos entre cortes que hay también ya iniciativas a nivel mundial para que
las empresas no compren productos que se pueden identificar como elaborados con trabajo esclavo. Así es. Para ponerlo de otra manera, si yo soy una empresa proveedora de, bueno, de abarrotes, por ejemplo, pues no voy a comprar tal producto hecho en tal país porque tenemos ya la certidumbre o la presunción muy alta de que ese producto fue hecho con trabajo esclavo y por eso eventualmente es tan barato y una serie de cuestiones, Producto de mano esclava, así es. ¿Esa iniciativa mundial cómo va? Hay una iniciativa en la cual se está generando en algunos países, en Estados Unidos la tienen desarrollada una serie de organizaciones de empresas y de patrones, en la cual se han organizado para certificar que los productos sean productos libres de mano esclava. Y que aquellos, como tú bien comentas, aquellos que exista la acción fundada de que su proveniencia provienen del uso de personas a través de la trata de personas, pues se haga una serie de alianza, una cadena para que esos productos no sean adquiridos. Es que hay productos que nada más de verificar cuánto cuestan, por ejemplo, que podemos adquirir en México, simplemente no hace lógica. Así es. O sea, ¿por qué es tan barato esto? ¿O se lo robaron? ¿O de plano quien lo fabrica con esclavos, ¿no? Para ya incluso trasladarlo, importarlo a México, pues legal o ilegalmente, como sea, el costo es tan bajo que se presume ese trabajo esclavo. Pero ahorita, si quieres, continuamos hablando de esto, Gabriela. Tenemos que hacer otro corte, que es muy breve. No se vaya, regresamos. Hoy sí. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos platicando con Gabriela Saavedra sobre trata de personas y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos también al 54 87 15 00 a los teléfonos que ahora aparecen en su pantalla. Pues continuamos platicando con Gabriela Saavedra en este muy interesante tema y estábamos en este asunto del trabajo esclavo. Gabriela, que ha habido ya esfuerzos por boicotear la compra de productos de las empresas que utilizan trabajo esclavo. ¿Ha tenido, que tú tengas referencia, algún éxito relativo este tipo de iniciativas? Bueno, son parte de las estrategias y las políticas públicas que se han diseñado en distintas partes del mundo. Esta en específico es la que está encaminada por la sociedad civil o por la sociedad privada. Realmente no ha dado el auge que probablemente se requiere para la dimensión del problema que estamos hablando. Sin embargo, los inicios se están trabajando, el trabajo se está realizando desde distintas vertientes. Es necesario ponernos a trabajar todavía mucho más, es necesario diseñar mucha más estrategia en la materia de prevención, en la materia de atención a víctimas, pero lo cierto es que este tipo de políticas pues hoy están empapando a otros países que todavía está apenas iniciando su proceso de diseño de estrategia. Porque esta estrategia en particular, a mí me parece muy imaginativa y muy bien pensada, porque finalmente de alguna forma es pegarle a este grupo de personas donde más le duele la cuestión económica. Finalmente, ¿para qué recluto yo de manera ilegal a toda esta gente que estoy explotando? Sí. Para que me haga mi producto y yo vender este producto. Pero si ya no me compran el producto, de alguna manera va perdiendo razón de ser, ¿no? Sí, y tú estás tocando un tema muy importante de por qué la trata de personas existe, ¿no? La reflexión que nos lleva a nosotros es que, como te comento, la trata de personas existe porque hay alguien que está dispuesto a pagar por una persona. Si ha habido víctimas de trata de personas en materia de explotación sexual rescatadas de 1 año de edad, de 2 años de edad, de 3, de 8 meses, es porque hay una persona que está dispuesta a pagar por tener relaciones sexuales con un bebé de 8 meses o con una niña de 1 año, ¿no? Y esto no está lejano a la realidad. Esto significa que este tipo de estrategias son importantes, pero no sirven, no funcionan si la sociedad en conjunto no trabaja a la par y sigue rechazando el producto del cual puede venir
esta explotación. Sí, entonces hay que requiere mucha difusión, ¿no? Mucha Así divulgación. Porque me imagino que fue el caso, por ejemplo, de que no se compraba el atún que se suponía que para su captura Mataban delfines. que también había mucha política ahí, Claro. pero digamos es un esquema similar, ¿no? Sí. Que promueven los ecologistas. O sea, no compres este atún porque matan delfines cuando lo compras. Este es un delito muy complicado, es una figura criminal muy complicada. En primera, porque está naturalizada. ¿Por qué está naturalizada? Tendemos a justificar y inclusive a denominar de forma diferente lo que es una conducta criminal. Por ejemplo, la venta de niñas para matrimonios forzados, ¿no? ¿Sigue existiendo eso? Claro. Por ejemplo, en México. Claro, sigue existiendo y le denominamos uso y costumbre. Y perdón, un uso y costumbre es una acción proveniente de una comunidad indígena. Es tema complicadísimo porque precisamente se alega eso, ¿no? Pero el uso y costumbre, creo que la ley es muy clara, es una actividad consuetudinaria de una comunidad indígena que no detenta contra el derecho de otro. Desde el momento en que está detentando o ataca el derecho de otro, no puede ser un uso y costumbre. Ahora, en las comunidades en que este uso y costumbre se da, ¿en qué consiste? En que efectivamente yo ofrezco a mi hija en matrimonio a una persona y a cambio me va a dar una cantidad de dinero. Sí, se da, o lo que se denomina dote, ¿no? Es una venta de una niña para un matrimonio. Desde el momento en que es una persona menor de edad, que aparte no está consintiendo dicho matrimonio. El padre consciente. Así es. O la venta de niñas simplemente para trabajo laboral también, para una actividad laboral. Para una actividad laboral en la cual el padre puede recibir una cantidad mensual por entregar a su hija o a su hijo para una cierta actividad. Y eso todavía lo tenemos y lo vemos cotidianamente. ¿Por eso sucede en comunidades alejadas y pueblos marginados? No, yo recientemente... Es que suena tan increíble. Estuve en una comunidad que realmente no está alejada y me llegaron una serie de información, de datos y de denuncias de la venta de personas para matrimonios que está a la luz. Ellos me hacen una serie de señalamientos y bueno, ya hay algunas organizaciones que están trabajando en el tema. Ahora, aquí es muy importante, tampoco se trata de venir y penalizar la costumbre. No puedes penalizar tampoco la pobreza. Sí, pero ir cambiando el patrón cultural, exacto, ¿no? Tienes que educar o reeducar en estos procesos. Y en este caso, este delito que te digo que es un delito complicado, primero porque está naturalizado, segundo porque es subterráneo, es un delito que en la medida de lo posible, mientras los tratantes sepas tú menos de ellos van a poder actuar en la impunidad. Entonces, el hecho de que hasta hace 2 años no era una conducta criminal, un delito, pues a ellos les permitía actuar con toda la facilidad. Y esto también va unado, por ejemplo, cuántas veces nosotros como sociedad podemos ver a una mujer en una esquina que probablemente está en explotación sexual, pero de manera automática etiquetamos y señalamos, minimizamos, desvalorizamos y sentenciamos a la persona, ¿no? Entonces, también como sociedad, lo que tú comentabas, muchas estrategias no van a funcionar si como sociedad no nos ponemos las pilas, no nos damos cuenta que hay un fenómeno que está sucediendo y que está en nuestras manos poder también atacarlo, poder acabarlo. ¿Cuántas veces a lo mejor yo he pagado por la trata de personas? ¿Cuántas veces a lo mejor he sido testigo de una situación de trata de personas y lo he dejado pasar? O probablemente a lo mejor la persona que está pidiendo la limosna o el niño que está en la calle y le he dado una moneda cuando probablemente estoy alimentando esa red de delincuencia que hoy tienen explotación en la mendicidad a esa persona. Sí, también es otra forma de explotación. Ahorita recordé, Gabriela, ¿hay alguna iniciativa de la ONU que lleva la palabra azul, que tiene que ver con trata de personas? La campaña de Corazón Azul. ¿Qué es esa campaña? Es de trata de personas, sí, ¿no? Es sobre trata de personas. Lo está encabezando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es una campaña mundial que así como existe el cordón rosa contra el cáncer y contra la violencia, esta campaña lo que busca es hacer un corazón azul que va a empezar sobre todo a visualizar el problema, a difundirlo, a sacarlo a la luz. Un problema no se puede... un poco ahorita. Así es, un problema no se puede atacar. Por ejemplo, el caso que usted es muy claro, el del cáncer de mama, ¿no? Así es. Es un problema del que finalmente hemos ido tomando conciencia, pero en gran medida parte de que nos han bombardeado, que es un problema real, tiene que atenderse, principal causa de muerte. Y eso va a ser Corazón Azul. Corazón Azul es una campaña en la cual va a trabajarse
en la búsqueda de visualizar este problema, de difundirlo, de que la gente lo conozca y que empiece a trabajarse en el tema de la prevención del delito, de la denuncia de estos casos, pero también hacia los servidores públicos, hacia los agentes gubernamentales responsables de la toma de decisiones en materia legislativa y en materia de diseño de políticas públicas, que se haga lo que se necesita hacer para el tema de la prevención, del combate, de la persecución y de la atención a víctimas, que es un tema también muy olvidado. ¿No? Por ejemplo, en el tema legislativo, yo te puedo decir que solamente 22 estados de toda la República Mexicana tienen legislado el delito de trata de personas, tienen tipificado el delito de trata de personas. Estamos hablando que en 10 estados de la República el delito de trata de personas no existe. Entonces tú puedes estar explotando a una persona laboral o sexualmente y caer en la impunidad totalmente. Sí, lo no que dices, ser tendremos que ver sancionado. qué tipo de delito, si es corrupción, si es esto, si es cierto, Así porque no es. está el de la figura en específico. Y entre esos 22 el tipo penal es diferente, no está homologado, entonces puede ser que lo que es trata aquí no lo es allá. Algunos nada más lo Bueno, tienen eso sí es tipificado nada más en el ámbito sexual, otros lo tienen tipificado nada más para personas menores de edad. Entonces hay una disparidad que Sí, eso pasa la en los falta de juicios penales. homologación. En cada Así estado es. se regula distinto, que es, pues bueno, la ventaja o desventaja, según como cada quien lo quiera ver, pues del régimen republicano, ¿no? Así es. Porque digo, ha habido muchas voces en el sentido de que los delitos deben ser iguales en todo el país, ¿no? O sea, federalizar el Código Penal, digo, y ahí está el caso muy claro que pones, ¿no? Oye, Gabriela, también otra cuestión que comentaste que me llama la atención, la extracción de órganos. También hay trata para eso. Este fenómeno, ¿cómo está operando? Porque también en este tema hay mucho de mito, leyenda, Sí. y yo no sé qué tanto sea cierto y qué tanto no. Sí, bueno, en México no se ha documentado, no hay ninguna investigación ni ninguna averiguación previa en el tema de extracción de órganos. Hay alguna documentación a nivel internacional, sobre todo en países como la India, en países asiáticos, donde se habla que las personas son captadas, trasladadas o transportadas, acogidas con la finalidad, a través del engaño o de la violencia, para extraerles un órgano. Que a nosotros nos platicaban expertos en el tema de trasplante de órganos que esto no es tan fácil, que por eso está rodeado de muchos mitos. Es decir, un tema de trasplante de órganos requiere todo un proceso de ver si es compatible un órgano con otro, de tiempo, El tiempo de conservación del todo. órgano. Más bien el tema de extracción de órganos va ligado a todo lo que tiene que ver con córneas, con esperma, con óvulos, con un tipo de órganos que no va directamente hacia lo que podemos referirnos como el hígado, el corazón, el riñón, pulmón, que es lo que más el riñón. identificamos. Así es. Sin embargo, es un tema poco estudiado, poco documentado, y solamente en algunos países asiáticos se ha visto algunos casos relacionados. Aquí los que yo he conocido son más como este mito o este chisme de palabras, ¿no?, que hay entre diferentes organizaciones, pero yo definitivamente no he conocido una víctima todavía en el tema de explotación por tráfico de órganos. Oye, y otro vertiente que es la de servidumbre y esclavitud. Así es. ¿Esta cómo está trabajada o a qué se refiere? Bueno, el tema de servidumbre tiene que ver precisamente con los matrimonios forzados, por ejemplo. Ese es matrimonio Así forzado. Es, que no entra ni de la laboral ni dentro de la sexual, sino entra como pensar que la persona es tu propiedad, es un siervo, y que tiene que hacer lo que tú estás mandándole a hacer, ¿no? Entonces, venderla para un matrimonio o venderlos para un vientre de alquiler de una persona, una mujer, ¿no? También la servidumbre va ligada a algunas figuras como la que te comentaba, las que están ligadas a la servidumbre religiosa, que a través de la religión les dicen que para que sean veneradas por el Dios tienen que ofrecer o hacer o dar o realizar tal actividad y dárselo a la iglesia, ¿no? Sí, es que ahí el fanatismo llega a ser bárbaro, ¿no? Un ejemplo que tenemos en México en este tema, pues lo estamos viendo, que es el tema de Casitas del Sur, ¿no? Que está ligado que los niños también. salieron fanatizados, ¿no? Así es. Cuando lo recogieron, digo. Así es. Y aparte está el asunto de los que desaparecieron. Así es. ¿Y esclavitud? El tema de la esclavitud ¿No va asociado con la cuestión laboral o cuál sería ahí la va vertiente? en general en todo. Lo que pasa es que el instrumento internacional, recordemos que ve
por todas las definiciones que hay en los países y trata de ser muy específico cuando menciona. Y esclavitud en general, por si se nos pasa alguna otra forma que no hayamos Pero más bien está contemplado. con la laboral, me imagino, con ¿no? la laboral, con la sexual, con la servidumbre. Y la esclavitud, por si hay alguna otra que en algún momento se encuentre y que no esté definida tan específicamente como lo es en los otros casos. Gabriela, ¿qué hacer para atender este asunto, por ejemplo, en nuestro país? Pues mira, tendremos que empezar por un diagnóstico, como dices, ¿no? Es importante diagnosticar para de ahí partir de ver las necesidades y las acciones que tenemos que hacer, hacia dónde encaminarlas, hacia dónde dirigirlas. Es difícil diagnosticar, pero es cierto que podemos realizar ya algunos trabajos o algunas informaciones que tienen hoy las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el tema y que pueden dar líneas muy importantes acerca de dónde son las fuentes, dónde son los focos, dónde se puede encontrar diferentes formas o manifestaciones de la trata de personas. Por ejemplo, todas aquellas organizaciones que trabajan con el tema de migrantes, es un tema, son organizaciones que te dan una información muy importante relacionada con el tema. Organizaciones que trabajan con niños en situación de calle también te dan un tema, información muy importante de cómo empezar a trabajar en el diseño de políticas públicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país? Bueno, pues es muy importante primero tener un marco jurídico adecuado, funcional. ¿Del que tenemos qué opinas? ¿Esta ley de 2007 es federal? No, no es federal porque no federaliza el delito, es una ley especial. ¿Ley especial? Es una ley especial para prevenir y sancionar la trata de personas. Ajá. Recordemos que esta ley tuvo todo un proceso, pasó casi 4 años de negociación política para que esta ley saliera. Entonces, a final, en el 2007, cuando iba a ser ya aprobada, pues todavía tenía una serie de pormenores que discutir en relación a la figura del tipo penal. Sin embargo, con la finalidad de que ya la ley fuera aprobada, todos dijimos, bueno, pues adelante que salga y después volvemos a hacer como este proceso de reforma. Hoy hay un grupo que está postulándose para trabajar en el tema de diagnosticar acerca de qué es lo que necesita reformarse en esta actual ley. Sí hay cosas que tienen que discutirse, que tienen que reflexionarse. Hay algunos expertos que hablan sobre la necesidad de quitar los medios comisivos, que el hecho de que el Ministerio Público tenga que comprobar que hubo violencia, engaño, rapto o algún medio por el cual se sometió la voluntad de la víctima, es un elemento que dificulta el trabajo del Ministerio Público y que por eso las averiguaciones están cayendo o no están llegando a sentencias. Hay otras que postulan a que el delito sea federal, que se federalice. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Por ejemplo, ahorita que 22 estados tienen, cada uno distinto, porque aparte por la naturaleza misma del delito, pues es un delito que precisamente no solamente trasciende fronteras estatales, sino de países, ¿no? De países. Sí, bueno, y cuando entonces, eso así lo complica muchísimo. No, bueno, cuando así es, se atiende obviamente por la federación. La federación tiene supuestos en los cuales va a atender actualmente los casos de trata de personas. Y en esos supuestos, pues entonces es conocimiento del ámbito del fuero común, ¿no? Pero por eso se postula entonces a que sea un delito federal. Eso en cuanto al marco jurídico. Pero de nada sirve un marco jurídico, Rafael, si no tenemos operadores del sistema que hagan que ese marco jurídico sea funcional, claro, que realmente se aplique, porque en la práctica pues hemos visto agentes del Ministerio Público que aun cuando tienen el Código Penal o aun cuando les ponemos la ley, pues para ellos no es trata de personas porque la víctima no le está diciendo que fue explotada, aun cuando le explicamos es que no se lo va a decir porque la víctima está amenazada, coaccionada o no se siente víctima. Entonces, y si no se reúne los exacto. Entonces también se requieren servidores públicos del sistema, operadores del sistema de justicia que conozcan el fenómeno, que lo comprendan, que lo puedan ubicar, que no vean frente a sí a una prostituta, sino a una víctima de explotación sexual, ¿no? Y lo mismo también en la Procuración y Administración de Justicia, porque hemos tenido casos donde el Ministerio Público integra la averiguación previa y posteriormente se recalifica
el delito. Claro, pues muy bien, Gabriela, ahí está el tema interesantísimo. Ahorita desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo porque creo que hay muchas cosas que hablar de él, pero creo que nos has dado una visión muy amplia, nos has abierto los ojos a, creo también a los que han visto este programa, de este importante tema y bueno, pues ya notaremos algunos pendientes en la agenda también para poder abordarlos posteriormente. Yo por lo pronto te agradezco mucho tu Al contrario. presencia en el programa y desde luego a ustedes, gracias por sintonizarnos, por vernos y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Oye, qué interesante.